que tiene que ver con la manera como opera la salvación en el propósito eterno de Cristo. Y esta mañana quiero hablarles de la perfecta obra de Cristo en la obra salvífica. Y si alcanzamos o si no dejamos pendientes, la exaltación de la iglesia, como la perfecta obra de Cristo exalta o exaltó a la iglesia a una posición importante. Y lo que hemos venido hablando acerca de lo que yo considero que los cristianos necesitamos retomar o recobrar ese posesionamiento de lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. Yo pienso que si tuviéramos una mayor comprensión de la perfecta obra de Cristo, tendríamos desde luego mayor avivamiento en nuestras vidas, ya que yo creo que entender la palabra y conocer la obra de Cristo trae avivamiento. Igual el desconocimiento de estas cosas es lo que hace que sirvamos o prestemos un servicio a veces tan pobre a Dios y nosotros mismos tengamos una vida cristiana con muchas limitaciones, porque el conocimiento de la verdad siempre, pienso yo, trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad libera, la verdad liberta. Quiere decir que el que no tiene el conocimiento de la verdad no es libre, tiene muchas ataduras y no puede servir igual como puede servir otro que tiene libertad por el conocimiento de la palabra. Estábamos diciendo que Satanás pudo tomar de Adán el dominio del mundo. Satanás tomó de Adán el dominio del mundo, porque Adán por el pecado cayó bajo sentencia de muerte, y la muerte pertenece al reino de Satanás. Cuando Adán dio lugar al pecado, lo que se produjo en Adán fue una muerte, según dice la Biblia. En Adán todos murieron, y en Adán todos morimos de alguna manera, porque se perdió esa comunicación, porque el pecado interrumpe la comunión del hombre con Dios. Entonces podríamos decir que Adán murió espiritualmente, y eso fue lo que trajo confusión, porque él salió a esconderse y aparece por primera vez la palabra miedo. Tuve miedo. Yo creo que esa experiencia a Adán le produjo una situación de inseguridad, de frustración, de no saber dónde estaba ni quién era, porque perdió una iluminación, pienso yo, que tenía muy clara antes, porque compartía íntimamente y profundamente con Dios todo aquello del paraíso, pero que de repente el acto de desobediencia produjo en él una sentencia de muerte.
y el hombre quedó bajo sentencia de muerte. Entonces por eso Satanás pudo tomar el dominio del mundo, porque el hombre pasó, ya lo dijimos, de su posición de señor de la creación, porque se le dijo que se enseñoreara sobre todo lo creado y se le coronó de una gloria especial y de una honra especial, pero él pasó de señor a esclavo porque obedeció una orden aparte de la orden que Dios le había dado. Y ese que le dio esa orden lo esclavizó y le produjo la muerte. Entonces, hasta ahí podemos decir que Satanás toma entonces el dominio del mundo, porque Adán queda inhabilitado, porque queda convertido en un mortal. Queda bajo una sentencia de muerte, y ya decía, la muerte pertenece al reino de Satanás. Pero fíjese usted, Cristo no estando bajo sentencia, porque Cristo no estaba, porque Él no fue el que faltó, obviamente que no. Cristo no estaba bajo sentencia de muerte. Más sin embargo, la Biblia dice que Él gustó la muerte. Gustó la muerte. Porque lo que se ve en la Biblia es que en Cristo se recupera todo lo que se pierde en Adán. Entonces, y lo que yo quiero que esta mañana veamos es que podemos pensar, a veces tenemos claro los cristianos, según el entendimiento de la victoria de Cristo sobre Satanás. Tenemos claro que la victoria de Cristo sobre Satanás es un hecho real, que Satanás fue vencido. Amén. Que Satanás fue despojado, porque era, ya decíamos, el hombre armado que estaba cuidando el palacio, que es como el mundo, y en paz estaba todo lo que tenía. Pero que si llegaba otro más fuerte que él y le quita las armas en que confiaba, entonces ya no es el dueño de la casa, porque otro más fuerte vino y lo sometió. Y es la figura que vemos en Cristo, cuando Él toma posesión y dice que entra, saca el botín y lo reparte, que es como una figura de la obra salvífica de Cristo. Eso ya lo hemos dicho. Tenemos claro que Cristo tuvo una victoria completa y absoluta sobre el poder del enemigo, porque lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente. Dice que triunfó sobre él en la cruz del Calvario. O sea, el enemigo, Satanás, es un poder vencido por la perfecta obra de Cristo. Muchos sabemos entonces de la victoria que se obtuvo a través de Cristo en cuanto al posicionamiento que tenía el enemigo de este mundo. Pero lo que poco hemos entendido y aprendido es que la victoria de Cristo pone a la iglesia en una posición gobernante sobre el mundo. La victoria de Cristo pone a la iglesia en una posición gobernante, aunque eso ahora no parece. No parece que en realidad la iglesia vaya a tener, según lo que dice la Biblia, ese triunfo total sobre todos los imperios del mundo, porque uno ve ahora la sabiduría. ¿En poder de quién está la sabiduría? Por lo general, la sabiduría, según el hombre, está en poder del mundo. Amén. Y la iglesia se le ve como apocada, como tímida, como que ¿dónde está ese poderío? Pero más sin embargo, un día la sabiduría de este mundo va a ser tenida en menos
que nada, porque la iglesia está exaltada y estará exaltada a lo sumo. Amén. Y lo que parece ahora de ignorantes, como dice Pablo, no soy muchos sabios, no soy muchos nobles, no soy muchos poderosos, en relación a la grandeza, al poderío, a la arrogancia del mundo. La Biblia dice que nosotros no somos nada de eso. No somos sabios, no soy muchos sabios, no sois nobles porque no descendemos de reyes, no sois pues muy entendidos. Tal vez somos la gente más sencilla, lo vil, tal vez lo menospreciado y lo que para muchos no sirve y no servía para nada. Es lo que Dios está levantando, diría yo, para un día avergonzar a los sabios. Eso se requiere fe para entender eso. Amén. Pero en verdad que la iglesia, Cristo la exaltó, amén, a una posición de gobierno y de autoridad. Si no lo vemos ahora en su plenitud, un día nosotros reinaremos con Cristo, amén, y la iglesia ocupará el lugar que desde luego desde ahora ocupamos en fe, pero un día, va a ser manifestada plenamente la autoridad que ha sido conferida a la iglesia. Una buena comprensión, decimos, de esto da al cristiano confianza, digámoslo, en la lucha contra Satanás. Cuando comprendemos plenamente la obra de Cristo, y quiero llevarlos a Romanos capítulo 5, para que nos introduzcamos bien en el tema. Romanos capítulo 5 dice, hagamos este ejercicio a la luz de la palabra, sin tanta argumentación. Por tanto, esto es tan sencillo entenderlo que solamente leerlo ya es claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado, ¿entró qué? La muerte. Por el pecado entró la muerte. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres, porque Adán es la cabeza de la raza humana. Entonces pasó a todos los hombres y enfatiza, por cuanto todos pecaron. No solamente todos en Adán pecamos, sino que todos individualmente hemos pecado. Todos individualmente hemos pecado. Por eso Jesús dijo, bueno, no hay sino uno, a saber Dios. Por cuanto todos pecaron, está claro. Entonces dice el verso 13, pues antes de la ley, óigase bien esto, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Yo creo que una cosa es el pecado hasta Moisés. Y pienso yo que otra cosa es el pecado después de Moisés. Digo, ¿por qué digo esto? Porque dice ahí, pues antes de la ley había pecado. O sea, desde que Adán pecó, existe el pecado. El pecado no aparece después de la ley. Lo que la ley hizo fue resaltar el pecado. Antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley, no hay culpa del pecado. O sea que decía yo que el pecado hasta Moisés es una cosa, porque todos pecamos y de alguna manera y pecaron, y aún pecaron sin
conocimiento, sino una advertencia. Porque una cosa es que yo haga las cosas por ignorancia y otra cosa es que las haga por rebeldía. La Biblia habla del pecado de ignorancia. Todos pecamos ignorantemente y ellos pecaron desde Adán por ignorancia. Pero después de la ley, igual el pecado sigue, pero ya hay una instrucción, porque ya hay una reglamentación. Ustedes saben que en el monte se dieron las tablas de la ley, entonces ya aparecen los mandamientos que señalan el pecado, que hasta ahí no estaba señalado, porque no estaba reglamentado en ningún documento. Decía, por ejemplo, el adulterio, la adoración de ídolos. Y podríamos decir para la gente nueva, que me parece que es importante, por ejemplo, Éxodo 20, donde se resume la ley. Éxodo 20 entonces dice los 10 mandamientos. Ojalá que ustedes espero puedan leer. A partir del verso 2 entonces comienza Éxodo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre. Se le enseña entonces a los hijos a honrar a su padre y a su madre, a tener en cuenta, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Antes no se había dicho, todos mataban, Caín mató a Abel y cuántos hermanos murieron ahí, pero nadie había dicho no maten. No cometerás adulterio, tampoco estaba reglamentado. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, en fin. Ahí sencillamente se reglamenta por la ley todo lo que se consideraba que estaba mal. Seguir cometiendo ya esos actos no eran actos de ignorancia. Ya los que lo hacían, déjenme hacer un paréntesis. Eso es como, por ejemplo, nosotros. ¿Usted por qué cree que la Biblia dice, y yo me he preguntado eso, mejor les hubiera sido no haber conocido, que después del conocimiento volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado? Pero les ha acontecido lo del proverbio del perro. El perro se vuelve al vómito y la puerca lavada se vuelve al lodo. Pienso que cuando dice la Biblia mejor sería no haber conocido, porque el que no, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros no conocíamos nada del Evangelio, pues de alguna manera, yo no sé, pero teníamos de todas maneras la conciencia, porque sí hubo una conciencia que nos estaba advirtiendo, sino que nunca la obedecimos. Porque aunque no había una ley antes de Moisés o antes de la ley, la conciencia siempre ha estado ahí. Y nadie puede decir, porque la mayor advertencia está en la conciencia, sino que la gente y el pecado no permiten oír la conciencia. Cuando nosotros no teníamos conocimiento del Evangelio, de todas maneras teníamos la conciencia. Pero además de la conciencia, tenemos ya la revelación, si es que la tenemos, del Evangelio. Entonces, no es lo mismo los actos pecaminosos que se pueden cometer, como estaba diciendo yo, antes de la ley, porque igual había pecado, pero no estaba reglamentado. La Biblia dice que Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día, yo no sé cuándo, pero dice, Dios ha establecido un día en que purgará al mundo con justicia. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero el pecado de ignorancia es una cosa y el pecado de rebeldía es otra. Porque la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabiendo, eso es un pecado grave, sino que a veces casi no pensamos en eso. Sabiendo hacer lo bueno. ¿Y quiénes son los que saben hacer lo bueno? Se supone que somos los conocedores del Evangelio. Y si los supuestamente, entre comillas, conocedores del Evangelio, no hacemos lo bueno, no hacemos el bien, no actuamos rectamente, ¿quién va a hacerlo? Por eso es que dice, el pecado está es ahí, porque ya hay una advertencia, no solo de conciencia, sino de la palabra que nos fue dada. Amén. Entonces, volviendo a este texto, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no hay culpa de pecado, porque no hay transgresión. La transgresión está cuando se viola la norma, se violenta, entonces hay una falta ahí. Pero dice, no obstante, verso 14, no obstante reinó la muerte, y lo dice mucho más claro, vea. No obstante reinó la muerte ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aún a los que no pecaron a la manera ¿de qué? De Adán. Adán fue engañado vilmente, porque eso es lo que es el pecado. El pecado es un engaño, como tantas cosas en la vida son un engaño, sino que la falta de sabiduría, la falta de la iluminación. Por eso es que Pablo ora y dice, para que Dios os dé espíritu de sabiduría. Amén. Si tuviéramos ya sabiduría, de cuántas cosas nos salvaríamos, pero por la ignorancia caemos en una cosa y caemos en otra y caemos en otra y caemos en otra y hacemos la vida desdichada. Amén. Entonces fíjese bien, aún los que no habían pecado a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir, pero con el don. No fue como con la transgresión. Voy a leer todo y después hacemos el resumen. Porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es ese uno? Adán. ¿Qué pasó? Por esa transgresión de uno, dice, murieron los muchos. Amén. Entonces dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque el pecado aumentó y aumentó y aumenta y aumenta y aumenta. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibimos la abundancia de la gracia del don de la justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso no hay ni siquiera que hacerle exégesis. Simplemente leyéndola, si leyéramos la Biblia, hermanos, y entendiéramos y comprendiéramos y le pidiéramos a Dios revelación de su obra expiatoria, usted y yo tenemos razones poderosas para ser los hombres y las mujeres más felices, porque hemos entendido y hemos descifrado el gran enigma de la vida, que muchos filósofos y sabios nunca van a descifrar, pero a nosotros por la palabra nos puede ser revelado y dado el conocimiento supremo de la grandeza. Dele gloria al nombre de Jesús. O sea, la obra de Cristo es una obra sencillamente perfecta. A mí me gusta mucho ese texto, uno de los textos que más me fascina a mí, es ese que dice que ciertamente todo sacerdote, hablando del sacerdocio de la ley, está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados del pueblo. Pero Cristo, con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjese el término, los hizo perfectos para siempre. Eso es una obra perfecta. La iglesia está exaltada a una posición, en la posición que está Cristo. Amén. Me gusta mucho esa expresión de Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice en la carta a los Efesios, dice el apóstol Pablo, amén. Me gusta mucho esta expresión que dice Efesios capítulo 2 y el verso 4. Pero Dios, qué lindo esto, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, en el pecado de Adán, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, amén. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No es que vamos a ser salvos, es que somos salvos. No es que vamos a resucitar, es que nos resucitó. Claro, esto es de fe, esto es de fe. Pero ¿cómo es que me resucitó? Pues yo estoy vivo, pero no estoy hablando de esa vida de la carne, estoy hablando de la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu es la que trasciende a la vida de la carne. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces no es que nos va a dar vida, es que nos dio vida. No es que nos va a resucitar, es que ya nos resucitó.
No es que nos va a llevar al cielo, es que ya estamos en el cielo, en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Yo estoy leyendo eso, no sé si usted también, pero dice, y nos hizo, amén, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Profundo, ¿verdad eso? Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hermano, lo que trae tantas penurias, tantas angustias, son los afanes, los apegos, el no poder trascender a la realidad. Nos limita, nos frustra, nos da desespero. Por eso es dichosos, felices, bienaventurados los que han podido ver más allá de la realidad de lo que somos. Porque eso nos da esperanza. ¿Por qué cree que Pablo dijo, tengo por cierto que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables de ninguna manera con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar? Cuando uno pasa por momentos difíciles, porque la vida es dura, para el pío y el impío, para el santo o no santo, la vida es dura. Pero nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Alabado Jesús, alabado Jesús, alabado Jesús. Mano, a la gente que no conoce de Cristo le da sentido la vida, el placer, o mejor, buscan sentido de la vida en el placer, en el dinero, en la fama, en la droga, en el sexo. Buscan sentido de la vida, como aquel hombre que buscaba, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué es la vida? Y él dice, esto es una vanidad de vanidades, todo es una completa vanidad. Amén. Dele gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros le damos sentido a la vida creyendo las promesas que Cristo ha dado a la iglesia. Ahí está el sentido de mi vida, ahí está el sentido de mi fuerza, de mi esperanza, de mi confianza. No está en el dinero, no está en la fama, no está en el placer, no está en los años, está en Cristo donde debe de estar, porque es el único sustentador de la vida. Amén. Lo que quiero que nos fijemos es la exaltación de la iglesia. Si los cristianos entendiéramos eso, en verdad, seríamos lo que Dios quiere que seamos, un pueblo feliz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Con un corazón limpio se ven otras realidades. Un corazón lleno de envidia, de afanes, de ansiedades, de materialismo, no puede ver a Dios. Pero un corazón que está limpio de todo eso, sí puede ver la grandeza de Dios. Ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Usted tiene hambre de qué? El mundo está hambriento de poder, de dinero, de placeres, de vanidades. Hambre. Y eso nunca se sacian. Por eso hacen una cosa y quieren hacer otra, y tienen una mujer y quieren tener otra, y nunca se sacian. Porque la Biblia dice, nunca se sacia el ojo de ver y el corazón de desear. Nunca se sacian. Amén. Pero el que tiene hambre y sed de justicia, dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No nos llenemos de hambre de otras cosas. Si nos llega, gloria a Dios. Mano, yo comencé este camino siendo un paralítico.
ya saben, desahuciado de los médicos. Y muchos pensaban, y yo mismo me lo pensaba, y el médico dijo, no hay nada que hacer. Pero haber entendido este mensaje me devolvió todo lo que el mundo me quitó, lo que la adversidad de la vida me robó. Dios me lo restituyó. ¿Y de qué manera me lo restituyó? Yo comencé este camino y siempre digo gloria a Dios, porque cuando comencé este camino yo comencé de cero. Yo no tenía nada. Entonces me fue fácil decir, para mí Cristo es todo, y ha sido todo, y es todo. Y después entendí que estar en Cristo es estar completo. En Él estáis completos, porque es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y han pasado 45 años. No tengo títulos universitarios. No tengo riquezas materiales. Pero nunca me ha faltado nada. Y nunca me va a faltar nada. Dios ha sido mi provisión. El Dios proveedor siempre ha estado allí. Eduqué 4 hijos. Sostengo un hogar por 40 años. Tengo una hermosa esposa. Vivo una vida, yo no diría estrato 7 ni 10, porque estar en Cristo es sobrepasar todos los estratos. Una calidad de vida. La calidad de vida verdaderamente es vivir y sentir el amor y la paz y el gozo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es calidad de vida. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Calidad de vida no es el extracto 5, 6, 7. La universidad no sé qué. Bueno, yo no estoy en contra de eso. Si lo tienes, gloria a Dios. Pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y discúlpame, pero no tienes nada. Amén. Pero qué importa si no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Eso es un consuelo de tontos. Podría decir alguien, eso no es cierto. Pues yo te digo que sí, porque aquí hay un tonto. Si usted cree que eso es tontería, que ha dependido siempre de la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo que solamente quiero decir, hermano, Dios hizo una obra, Jesús hizo una obra perfecta y exaltó a esta iglesia a lo sumo. A lo sumo, a lo sumo, a lo sumo, a lo sumo. ¿Usted por qué cree que Pablo hacía esta oración? Y está en Efesios capítulo 1. Y dice Pablo, el capítulo 1 y el verso 16, y que yo les invito a que hagamos la mayor oración que deberíamos hacer, es esta. Pablo dijo, no ceso, es decir, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Oiga bien, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero,
y sometió a él todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si pide usted a Dios, si es usted lo que Pablo quiere decirnos, amén, estas tres razones tan poderosas, amén, para que sepamos, en primer lugar, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Eso alienta, hermano. Dígame si no. Cuando uno tiene esperanza de algo, uy, me va a salir la platica, me voy a graduar. La esperanza anima. Pero si entendiéramos la esperanza a la cual Él nos ha llamado, eso nos da fuerza. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las crisis, usted puede decir, ¿qué importa? Pero yo tengo una esperanza bienaventurada. Alabado sea el nombre de Jesús. Sepáis cuál es la esperanza, amén, que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Cuál rico soy yo, amén. Yo soy rico. Rico. Y alguien podrá pensar, ¿y qué tiene el pastor? ¿Dónde están los carros, las fincas, las casas, los apartamentos? No, un momentico. No estoy hablando de esas riquezas, que también son buenas, pero son efímeras, son pasajeras. Yo estoy viviendo en una esperanza, y los que vivimos en la esperanza, vivimos como no teniendo nada. Eso es como de tontos, ¿verdad? Como de niños. Vivir como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Usted sinceramente puede entender eso? A mí me ha costado entender eso. ¿Cómo así que viviendo no teniendo nada, pero al haberlo tengo todo? Y estoy viviendo como pobre, porque estoy viviendo como pobre, no pobre. Vivo como pobre, ¿pero qué? Pero viviendo como pobre más. ¿Cómo dice el texto? Teniéndolo todo. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Viviendo como pobre, pero teniendo mucha riqueza. ¿Dónde está su riqueza? ¿Por qué la gente se vuelve al mundo? ¿Por qué venimos al culto y no le vemos sentido a esto? ¿Qué hago yo aquí? Si no has entendido, lo siento por ti, porque no sabes qué hacer aquí. Pero si has entendido, tienes mucho por hacer. Y hay mucho por hacer. Engrandecer, glorificar, alabar, bendecir y fortalecerse en la esperanza. Hay demasiado por hacer, porque esta es la herencia infinita. Dele gloria al nombre de Jesús. Segunda cosa entonces es la gloria y la herencia de los santos. La herencia de los santos. Porque somos hijos, pero también herederos juntamente con Cristo. ¿Sí han entendido ese texto? Herederos juntamente con Cristo. Ahora otra cosa. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, y lo sentó sobre todo principado? Amén. No importa, ha hablado de principados, de demonios. El demonio tiene aquí sus principados, pero Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad. No importa que tanto se engrandezca aquí el hombre y se quede la autoridad,
Pero sobre esa autoridad hay una autoridad suprema, que es la autoridad del Creador del cielo y la tierra. Sobre toda autoridad. Poder. No importa qué tanto se empodere el hombre y se cree aquí, pero hay otro más poderoso que él. Señorío. No importa cuántos señores se disputan el reino de este mundo, pero solo hay un Señor. A Él gloria, a Él honra y a Él alabanza. Oh, Matisama Habayudisimaye. Usama Mamahaya Yesamaye. Alabado Jesús. Y sobre todo nombre que se nombra. Piensa en un nombre importante en el mundo, muchos. Yo admiro a Mandela y hay hombres muy importantes en el mundo. Pero sobre los hombres más importantes hay el más importante. Usted no le está apuntando a cualquier personaje, hermano. Porque son pasajeros, quedan las tumbas, queda la historia. Pero este Rey de Reyes vive y está en el cielo exaltado. Y por si se escapa algo, dice entonces, no solo en este siglo. ¿Cuántos señores? ¿Cuántos nombres, cuánto poder, cuánta sabiduría hay de este lado o hay en este siglo? Sino también en el siglo venidero. Nadie va a ser más grande nunca ni jamás que el mismo Jesús de Nazaret, cuyo Dios es Dios eterno, hoy y siempre y para siempre. Nunca ha habido. ¿Usted cree que Dios va a defraudar a estos humildes hombres y mujeres que por años hemos estado aquí? Dios no es injusto, mi hermano. Dios no es injusto, mi hermana. Dios tiene recompensa para los fieles. Vale la pena ser fiel a Cristo. Aleluya. Y esa calidad de señorío y de autoridad, déjeme terminar. Entonces dice, sobre todo principado y autoridad, amén. Y sometió todas las cosas, ¿dónde? Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Tenemos la cabeza que está sobre todas las cosas. Y lo dio por cabeza ¿a quién? A la iglesia. La cabeza de esta iglesia no está en Roma. Con todo respeto. La cabeza de esta iglesia no es el consistorio, con todo respeto. La cabeza de esta iglesia está en el cielo y este es el cuerpo de ese Cristo maravilloso. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Alabado Jesús. Y lo dice más claro, por si le queda duda, la cual es su cuerpo. Oiga bien, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, estamos en el lugar indicado. Nada del lugar equivocado. Este es el lugar donde siempre deberíamos estar y donde siempre debemos estar, pase lo que pase. Toque vivir lo que toque vivir. Pero hay que tener conocimiento, hermano. Para mí la vida cristiana no ha sido un camino de rosas, ha sido duro. Amén. Pero siempre he sabido que es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Y decía yo que gloria a Dios porque yo conocí el Evangelio y no tenía nada. Entonces Cristo me llenó todo. Pero hay algunos que vienen a la iglesia, y discúlpeme, no pretendo irrespetarlo, pero vienen con dinero,
Y gloria a Dios porque necesitamos el dinero. Hay que diezmar, hay que ofrendar. Vienen con conocimientos académicos. Y gloria a Dios por los profesionales. Gracias a Dios por el conocimiento. Pero quiero decir, venimos a veces con muchos amarres hacia el sistema social que no nos permite, hasta nos avergonzamos. En la universidad, ay, no van a decir que yo soy cristiano. Qué pena. ¿Soy cristiano? Imagínate. Aquel por el cual respira, porque Él es el dador de la vida. Eso creo yo. Tenemos una posición académica, una posición económica, una posición de sociedad, y en vez de contagiar en el buen sentido de la palabra ese entorno en que vivo, antes me escondo ahí para decir que yo no soy cristiano. Qué vergüenza de Cristo. Amén. ¿Usted sabe por qué Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio? Porque él entendió el Evangelio. Y él le dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvar. Pablo no era cualquier ignorante, era un hombre culto, inteligente. Pero cuando conoció a Cristo se vació de todo. Por amor del cual lo he dejado todo. Y lo tengo por basura, con tal de exaltar el conocimiento y la grandeza de Cristo. Cuando entremos a la iglesia, olvidémonos de posiciones, de títulos, de riquezas, y juntos adoremos a Dios. Tú eres más que mi universidad, tú eres más que mi casa, tú eres más que mi trabajo, tú eres más que mi madre, incluso más que mi padre. Tú eres todo para mí, te alabo y te bendigo porque tú eres Dios. Esa es la cabeza de esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Se me fue el tiempo, hermano. ¿Quiere oír otro mensaje? No, ya no aguanta. Póngase de pie y adoremos a Dios. Y el domingo les prometo que les voy a hablar de eso. Y voy a orar más todavía y voy a documentarme mejor. Por ahora, exalte a Jesús. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Oh, Santo de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Adore a Dios, hermano, adore a Dios por gratitud, adore a Dios. Sí. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús.